tienen todos? Proverbios 8, del 1 al 21. Y pongámonos un momento en contexto para poder discernir cuál es el tono de este clamor que hace la sabiduría. En el capítulo anterior, recuerden que fue expuesto cómo la mujer adúltera, hablando de la necedad, hablando del pecado y la impureza, seduce al simple, seduce al necio, seduce al inexperto. Y ahora Salomón presenta a la sabiduría clamando y con urgencia ruega a su audiencia que tome diligentemente estas palabras. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que las entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi triunfo que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ay, mi Señor, hoy clama la sabiduría delante de todos los que estamos presentes en este lugar. Oíd, atended y poned por obra. Danos hoy un corazón dócil y humilde, para no ser solo oidores, sino hacedores de tu santa voluntad. Que hoy no actuemos como simples ni como necios, sino entendidos y cuerdos que atienden este llamado. Que hoy tu Espíritu Santo me conceda hablar con acierto para bien de todos los que nos hemos reunido
para alabar tu nombre y aprender de ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. El capítulo 7 ha presentado entonces una de las dos mujeres que está en todo Proverbios. Recuerde que Proverbios se desarrolla a través de la imagen de dos mujeres. Una mujer necia, inmoral, impura, y una mujer sabia, virtuosa y entendida. Y es un padre hablando a sus hijos, diciéndoles: oíd, hijo mío, presta atención, pues estas dos mujeres, es decir, la impureza, la inmoralidad, la injusticia, la vanidad, la soberbia y la arrogancia, todos los días vendrán a seducirte. Pero también hay una mujer, todos los días clamará la virtud, la justicia, la pureza y la integridad. La sabiduría en todo Proverbios es presentada como un atributo, como una cualificación o perfección de Dios, mostrándonos esa sabiduría que hay en Él y que es Él, pues Él es la sabiduría. Pero también vemos que hay momentos en que en Proverbios la sabiduría es presentada como una personificación, apuntando claramente a Cristo, como lo dice el Nuevo Testamento, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y todos los días la sabiduría está llamando, pero la necedad también. Y es interesante porque el capítulo 7 tiene una estructura similar a lo que pasa en el 8. El capítulo 8 del versículo 1 al 5 vuelve la sabiduría a hacernos una invitación. Del capítulo 6 al 11 vuelven a ser descritas las virtudes de la sabiduría. Y del 12 al 21 las recompensas de la sabiduría. El capítulo 7 mostró un paralelo diferente. Los primeros versículos vuelve a hacer un llamado al hijo, rogando y suplicando que preste atención, para luego mostrar la invitación de la mujer adúltera y cómo ésta también va por las plazas. La sabiduría va por las plazas buscando al simple, al joven y al necio, pero también al entendido. Mujer adúltera y necia, que representa la impureza, la maldad y el pecado también. El capítulo 7 nos muestra las características de esta mujer necia que apela al adulterio, pero también habló de la ramera para mostrar la profundidad y la maldad de la impureza sexual y de toda la maldad que hay en el pecado. La sabiduría lo hace de manera pública. El capítulo 7 nos mostró que esta mujer que incita a la impureza lo hace a espaldas de su marido. Recuerden esto, hermanos. Esto es una figura para que podamos entender el llamado al que nos enfrentamos a diario, de todo lo impuro, de todo lo pecaminoso, de todo lo justo y de todo lo santo. Pero termina el capítulo 7 mostrando también la recompensa que da ceder a las ofertas del adulterio, la inmoralidad y la maldad. Acompáñenme al 7:24 para que veamos cómo termina este capítulo. Pues la recompensa que ofrece la sabiduría es vida, honra y paz. Pero ¿qué hace esta mujer que nos es presentada como adúltera o como ramera? 7:24. Ahora pues, hijo, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparten tu corazón a sus caminos, hacia esa mujer que es presentada para describir la inmoralidad. No yerres en sus veredas.
porque a muchos ha hecho caer heridos. ¿Cuál es la recompensa de tomar este camino? Heridas, vergüenza, dolor y sufrimiento. Pero no solo eso, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Piensen por un momento en este padre que está hablando a su hijo. Oh hijos, ¿recuerdan la expresión oíd? Ese imperativo que aparece en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que se conoce como la Shema. Ese oíd, que es un mandato que Dios da a su pueblo para decir, no solo escuchen, presten atención diligentemente y pongan por obra el consejo que se les da. Hoy la sabiduría vuelve a decirnos, Shema, oíd, oídme, oídme, y encontrarán vida. Oídme, y serás librado de las recámaras del Seol, de la muerte y de la condenación. Así que hoy la sabiduría nos vuelve a decir, niños y a los presentes, no solo seamos oidores, sino hacedores de todo el consejo que la sabiduría viene dándonos. El capítulo 8 es fundamental en todo el desarrollo de Proverbios, porque luego del versículo 22 en adelante empezamos a ver una expresión de la personificación de la sabiduría, de quién es. ¿Cómo quisiera en esta noche poder ser fiel en transmitir la urgencia que hay en esta sección? Es el ruego de la sabiduría. Oídme, oídme. Es el ruego que se le haría a alguien que va rumbo a su destrucción y no le queda otra alternativa. Es así como les hablo en esta noche. Escuchen este llamado. Escuchen este llamado para ser librados del Seol. Veamos entonces los primeros 5 versículos, la invitación que hace la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended. ¿Nota bien? Oíd, pero ahora dice, entended. Mis hermanos, a veces hacemos lo primero, pero no lo segundo. Somos meros oidores, pero pocas veces entendidos frente a lo que Dios dice. A veces nos conformamos simplemente con venir y escuchar el mensaje, pero nos vamos a casa sin ningún esfuerzo por entender este mensaje, y hay una gran diferencia. Podría preguntarte para traer entendimiento, ¿tú escuchaste el sermón del domingo? ¿Lo entendiste? Hemos escuchado miércoles tras miércoles a Proverbios, a la sabiduría clamando y advirtiéndonos. Pero hemos entendido este llamado desesperado y urgente. Hemos entendido este ruego de la sabiduría para librarnos del camino de la destrucción. No solo oír, sino entender es la invitación de la sabiduría. Y dice que en dónde, en todos los lugares, pero hay un sitio interesante que menciona acá el escritor de Salomón. Dice que va a las puertas y a las entradas. Recuerden que en la dinámica del pueblo de Israel, en las puertas, en la entrada, era donde se hacían las transacciones más importantes comercialmente hablando, pero donde se llevaban todas las demandas a pleito para ser tratadas. Es en las puertas y en las plazas donde estaban los hombres sabios
sabios para aconsejar al pueblo. ¿Recuerdan cuando Job dice, y era un hombre que estaba a las puertas del pueblo, impartiendo consejo y sabiduría? La sabiduría dice, yo estoy en el lugar más importante para ustedes, donde ustedes hacen sus transacciones más importantes, donde ustedes tienen puesto su mirada, ahí estoy llamándoles. ¿Saben qué está haciendo hoy la sabiduría? Parándose delante de nosotros y diciéndote, yo estoy atravesándome en medio de lo que es más importante ahora para ti, para que hagas un alto y me escuches y me mires. Oídme, haced un alto y oídme, oídme, para que tengáis vida. Mostrándonos entonces que la sabiduría clama en todas partes, a todas las personas, en los lugares de eminencia, pero también en los lugares comunes, a los hombres adultos y a los hijos de estos hombres, clamando, rogando y suplicando. Presta atención porque hablaré cosas excelentes. ¿Recuerdan el capítulo 7? Pero también va por las plazas y por las calles, perfumada, seduce con labios como de miel. ¿Notan ustedes esta realidad? Todos los días estamos entre el engañoso perfume del pecado y las excelencias de la sabiduría. Miren el capítulo 7, versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche, he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Ese acechando, como ya lo vimos, es como un depredador tras su presa. ¿Y qué más dice? Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy y he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. El pecado es diligente en buscarnos. La impureza, la maldad, es diligente en buscarnos. Y miren lo que dice esta mujer necia representando el pecado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. ¿Notan ustedes, hermanos? He ahí la descripción del pecado. Es así como nos seduce. Ven, he perfumado. He preparado los más hermosos acolchados para que recuestes tu cabeza en ellos. El pecado nunca se presenta como algo malo. Se presenta como algo atractivo, engañoso a nuestros ojos. Pero a la par está la sabiduría. No te dejes engañar por esos labios que supuran una miel que es falsa, porque detrás de ella hay ajenjo y amargura. Luego vamos al 8, versículo 6. Ya vimos entonces el llamado de la sabiduría. El ruego que hoy vuelve y nos hace al decirnos no solo escucha, sino entiende. No escuches el pecado, lo impuro y lo mundano. Escógeme a mí, pues yo te haré bien, el pecado te hará morir. En el segundo punto, veamos las virtudes. Versículo 6. Oíd, Shema, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad.
El pecado dice: venid y te diré cosas que parecen buenas, pero son injustas, torcidas y no son rectas. Pero miren lo que dice la sabiduría: no, a mí sí escúchame, porque de mis labios salen cosas rectas, porque mi boca habla la verdad y la impiedad abominan mis labios. Es la sabiduría a la que debemos responder, pero nos hablará verdad. Y sí, la verdad muchas veces duele. El pecado nos seduce y nos trata conforme a nuestras inclinaciones pecaminosas. Hace que escuchemos lo que nuestra carne desea y no lo que es agradable a Dios. La sabiduría dice: te hablaré verdad. Y sí, como bien hemos escuchado, la verdad duele a nuestra carne, pero es necesaria oírla, de lo contrario seguiremos rumbo a nuestra destrucción. Versículo 8: justas son todas las razones de mi boca. Nota el contraste. En la sabiduría hay justicia, en el pecado hay injusticia y maldad. ¿Cuál mujer atenderás? ¿Cuál invitación seguiremos atendiendo? ¿La de la necedad, el pecado, la impureza, la injusticia, todo lo malo, todo lo pecaminoso, o todo lo justo, todo lo puro y todo lo digno de admiración? 9. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido. ¿Nota la inversión de valores? Esta mujer que representa el pecado ofrece riquezas, bienestar, hilo de Egipto, los mejores acolchados, pero usa esa riqueza solo para destrucción. La sabiduría dice: yo valgo más que el oro y que la plata. No me busques por los bienes que vendrán. Buscadme porque mi valor es mayor que el oro y que la plata. Yo te enseñaré, yo te instruiré, te daré ciencia que es mejor que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Nota usted estas palabras, querido hermano? Qué diferente es el discurso de la Escritura al discurso de este mundo. Seguidme y te daré carro, casa y beca. La sabiduría dice: no me sigas por los bienes que puedes recibir. Seguidme porque valgo más que el oro refinado, valgo más que perlas preciosas, que piedras preciosas. La sabiduría, hermanos, trae mayor bien que el mejor de los tesoros que este mundo caído ofrece. Pero luego pasa a hablar de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ya sabemos a quién hace este clamor: a todos, sin importar su edad, en todos los lugares, sin importar su condición. ¿Cuáles son las características de la sabiduría? Vale más que el mejor oro de este mundo, vale más que la mejor plata de este mundo, vale más que todas las piedras preciosas, vale más tomar la sabiduría que cualquier placer temporal que ofrece este mundo. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Ante qué estás respondiendo? ¿Ante las ofertas vanas que solo satisfacen tus deseos carnales? Cuando son nuestros deseos carnales lo único que intentamos satisfacer,
simplemente estamos tapando nuestro oído a la sabiduría. ¿Cómo hemos de cambiar la sabiduría por un plato de lentejas? ¿Cómo hemos de cambiar algo que vale más que el oro por la fornicación, por el adulterio, por la mentira, por el pecado? ¿No es esto ingenuo? Pero es lo que hacemos continuamente cada vez que escogemos el pecado. La sabiduría hoy nos dice: oídme y entended. Yo valgo más que cualquier cosa que te puede ofrecer este mundo. Nada en este mundo puede traer la plenitud y el bienestar que encontramos en los brazos de la sabiduría. Versículo 12. La recompensa. Yo la sabiduría habito con la cordura. Hermanos, la sabiduría y la cordura viven en la misma casa. El entendido, el cuerdo, el sensato habita con la sabiduría. Pero donde no hay sabiduría, no hay cordura. La cordura es consecuencia de la sabiduría y éstas siempre habitan en la misma casa. O están juntas o no están. ¿Qué más dice? Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuándo se hace evidente que estamos inclinando nuestro oído a la sabiduría? Porque hay algo que empieza a crecer en nuestro interior a pasos agigantados. Un aborrecimiento por el mal pecado. ¿Cuándo estamos creciendo en sabiduría? Cuando el mal que amamos empieza a hacerse más detestable para nosotros. Esa es una evidencia de la sabiduría. Pero cuando empezamos a ser complacientes con todo lo contrario a la piedad, cuando empezamos a tolerar la maldad, cuando empezamos a convivir con ella, es porque hemos cerrado la puerta a la sabiduría y estamos prestando nuestro oído a todo lo pecaminoso, a todo lo impuro y a todo lo contrario a lo que la Escritura llama sabiduría. Ese temor a Dios, esa reverencia a Dios está directamente relacionada con un aborrecimiento al mal. Crece mi amor por Dios, consecuencia, crece mi amor por el pecado. Crece mi amor por la maldad, disminuye mi interés y mi amor por Dios. Esa es la ecuación. O voy en una dirección o voy en la otra. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Nota usted lo que está haciendo acá el escritor? La sabiduría nos dice: teme al Señor. Y la consecuencia natural es que aborrecerás el mal. Pero aquel que no da lugar a la sabiduría no aborrece el mal, sino que abraza todas las cosas que son aborrecibles a Dios. Aquel que no atiende a la sabiduría estará en los brazos de la soberbia y la arrogancia. No dará su brazo a torcer, será arrastrado y llevado por sus pasiones. Será diligente en ir por el camino torcido. En su boca abundará pecado y maldad, muerte y juicio brotarán de sus labios. Hará todo lo que Dios aborrece. ¿Cómo no atender entonces hoy al llamado de la sabiduría? Cuando escuchamos el llamado de la necedad y el pecado, estaremos haciendo todo lo que es detestable a Dios. Así que ¿por qué cedemos a todo lo que Dios aborrece? Porque estamos cerrando nuestro oído a la sabiduría. A la sabiduría que nos dice: no a la arrogancia y a la soberbia, sino que a la humildad y a la mansedumbre, al camino recto, a una boca que habla con sabiduría, a
una boca de la cual salen las palabras de Dios. 14. Venid a mí, porque conmigo está el consejo y el buen juicio. Atended a la sabiduría, porque ella nos aconsejará y nos ayudará a tomar decisiones con el juicio correcto, con un buen entendimiento. Buen juicio significa conforme a lo que Dios llama justo. Es por la sabiduría que vamos a tomar decisiones justas, sensatas y piadosas. Es cuando atendemos a la necedad que tomamos decisiones basadas en la carne, conforme a lo pecaminoso y lo que desagrada a Dios. Es solo por la sabiduría que podemos actuar con un buen juicio de todas las cosas. Pero sin sabiduría no tendremos un buen juicio de nada ni de nadie. Es por la falta de sabiduría que somos ligeros en emitir juicios equivocados sobre alguien o sobre algo. Cuando nuestros juicios son equivocados, dañamos, herimos o sacamos una conclusión equivocada de las cosas, es por una razón. Porque hemos dado gobierno a la necedad y no a la sabiduría. Porque hemos inclinado nuestro oído a la necedad y no a lo sabio. Pero con la sabiduría está el consejo. Hallaremos razón para hacer lo correcto. La sabiduría viene acompañada de la inteligencia. Cuando hay sabiduría hay inteligencia. Pero pueden haber personas inteligentes sin ser sabias. Sabio no es aquel que sabe muchas cosas, que alardea de su conocimiento y de su raciocinio. Eso no es inteligencia, eso es soberbia. El sabio es entendido, pero no hace alarde de lo que mucho sabe, sino de su mucha debilidad. El necio es aquel que se cree sabio sin serlo. El necio es aquel que siente que ya no necesita aprender porque ya todo lo sabe. Es aquel que siente que en lugar de sentarse a aprender, tiene que sentar a los demás a que se escuchen y aprendan. El sabio siempre reconoce su necesidad de aprender. El sabio siempre reconoce que poco sabe y que necesita más. ¿Cómo actúas tú cuando hablas? Cuando eres una persona que todo el tiempo está exhibiendo lo que haces, lo que has hecho, lo que sabes, no estás exhibiendo sabiduría, estás exhibiendo necedad. Cuando siempre estás exhibiendo tus credenciales de fuerza, tus credenciales de logros, no estás apelando a la sabiduría, solo estás mostrando cuánta necedad hay en ti. Porque la sabiduría siempre se presenta humilde y débil, no arrogante y altiva. Y aquel que está con la sabiduría tiene estos bienes: consejo, buen juicio, humildad, inteligencia y poder. Miren lo que dice el 15. Es por la sabiduría que reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Es la sabiduría la que hace que un rey gobierne con acierto. Es la sabiduría la que da verdadero poder a un hombre para regir justamente el poder que se le ha entregado. La historia de Israel está llena de reyes que inclinaron su oído a la sabiduría y de reyes que inclinaron su oído a la necedad. Nuestra vida, ¿qué ejemplo está siguiendo? Tenemos suficiente ilustración en la Escritura para ver cómo terminaron todos los reyes que inclinaron su oído a la necedad. Y si eso pasó con un rey, ¿qué ha de pasar con nosotros? Los reyes de la Escritura gobernaron sobre un reino. Y aquellos que atendieron a la sabiduría hicieron un gran bien a su nación. Aquellos que no hicieron un gran mal a su nación.
Pues déjame decirte que nosotros también tenemos la facultad de traer un gran bien a nuestra casa o de traer mucha destrucción a nuestra propia casa. Cuando un rey prestaba su oído a la necedad, venía sufrimiento, los impuestos eran aumentados, el trabajo y la opresión se incrementaban. No es lo mismo que sucede cuando prestamos nuestro oído a la necedad en nuestra casa. Se aumentan las cargas de aquellos a quienes decimos amar. En lugar de proteger, lastimamos. En lugar de bendecir, herimos. Eso hacían los reyes. Y eso hacemos nosotros cada vez que cedemos y prestamos nuestro oído a la necedad y no a la sabiduría. Pero si prestamos a la sabiduría, hay poder. Claro que hay beneficio. Hermanos, nosotros no buscamos la sabiduría para prosperar económicamente. Pero la Biblia dice que el sabio prospera en su camino. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando solo de riqueza. Es que lo que hace delante está bien. Y vendrán recompensas. Y no buscamos las terrenales, buscamos las eternas. 17. Yo amo a los que me aman. Mire lo que dice la sabiduría. Yo amo a los que me aman. Pero sabemos por la personificación de Cristo y lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que amamos, que la sabiduría nos amó primero. Por eso la amamos. Porque si el amor de la sabiduría sobre nosotros dependiera de que nosotros diéramos el primer paso, ninguno de nosotros podríamos ser amados por la sabiduría. Porque si siempre nos colocaran a escoger entre la sabiduría y la necedad, siempre escogeríamos lo necio, lo impuro, lo injusto, lo sucio, dañar, herir. Eso escogeríamos siempre nosotros. Pero es gracias a la sabiduría que ahora podemos amar donde antes odiábamos, que ahora podemos transitar por lo recto cuando antes transitábamos lo torcido, que ahora podemos hacer el bien donde antes solo hacíamos el mal. Es por la sabiduría. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Niños, escuchen esto. La sabiduría se deja hallar por aquellos que a temprana edad le buscan. Si ustedes a temprana edad buscan al Señor, buscan la sabiduría, ella promete dejarse hallar. No digan lo que hoy muchos jóvenes simples, ingenuos, insensatos dicen. Cuando sea grande empezaré a buscar la sabiduría. ¿Por qué esperar y perder todo este tiempo valioso prestando tu oído a la necedad? Entre más joven busques la sabiduría, mayores beneficios tendrás. Luego dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Qué hermoso contraste. ¿Cuál es la recompensa de la necedad? Muerte, destrucción, ruina, que la honra sea mancillada, una vergüenza que dura para siempre. Pero ¿qué dice la sabiduría? Mis recompensas, mis riquezas sí duran para siempre. Hermanos, todo lo que ofrece el pecado es solo placer temporal, solo bienes temporales que luego desaparecen. El amor que promete el pecado es un engaño, es un espejismo que luego desaparece. Pero el amor que promete la sabiduría es un amor que dura para siempre. Las promesas de bienestar de la necedad brillan como el oro, pero no son oro, y ese brillo rápidamente desaparece.
No te dejes engañar por el brillo del pecado y por sus aparentes promesas de bienestar, porque se desvanecen como la niebla, se disipan con rapidez. Todas las promesas de lo injusto, en lo económico, en el amor, son un engaño. Haz esto y serás rico rápidamente y sin esfuerzo. ¿Han escuchado esa promesa? Ven, sígueme y serás rico rápidamente y sin esfuerzo. Y luego las personas terminan perdiéndolo todo. Ven, únete a mí y te haré un hombre o una mujer feliz. Te daré el hogar que anhelas, para luego experimentar destrucción y muerte. Porque solo lo justo, solo lo recto, te hará bien. La sabiduría nos enseña cualquier propuesta de amor contraria a la Escritura no es amor, es lujuria y es destrucción. El verdadero amor es justo, es puro y es recto. Nunca se contradice con la verdad. Ningún negocio que sea contrario a la Escritura te hará bien, porque no es recto. Ningún método que implementemos para instruir a nuestros hijos si es contrario a la Escritura hará bien, aunque parezca momentáneamente funcionar. Lo que la sabiduría da, nunca olvide esto, es duradero y es justo. Es duradero y es justo. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mis hermanos, en los versículos posteriores veremos una descripción más precisa de la sabiduría. Pero hasta acá podemos entender algo. La sabiduría que nos está presentando Salomón no es la sabiduría de este mundo, es la sabiduría que solo hay en Dios. Y esa sabiduría vino a habitar a los hombres, en medio de los hombres, tomando un cuerpo, humanándose. Y hoy Cristo clama por las calles, llamando al hombre simple, al necio y al entendido: oídme y entendedme. Solo en Cristo hay vida eterna. Hoy la sabiduría para nosotros tiene forma, porque tomó un cuerpo y es Cristo. Y hoy la necedad sigue gritándonos, llamándonos, seduciéndonos, perfumándose para presentarse como algo llamativo a nuestros ojos, pero detrás de ese aroma placentero y de esas palabras engañosas de miel, solo hay destrucción y muerte. Y hoy Cristo nos dice: oídme, yo vine. Fui perfumado con incienso, con mirra y con oro, no para engañarte, sino para darte vida. Porque el incienso fue ofrecido para recordar que soy Dios. El oro para recordar que soy Rey. Y la mirra para mostrar que moriría por ustedes como Redentor y como Salvador. Ese es nuestro Jesús, que hoy clama a las calles, que hoy clama en este lugar: seguidme, que mi recompensa es eterna, y lo que yo prometo dura para siempre. Pero si atiendes la necedad, vas rumbo al Seol,
a las cámaras del infierno para sufrir eternamente. ¿A dónde inclinarás tu oído en esta noche? Niños, sean prontos para decir a la sabiduría: venid, habitad en mí. Señor, gracias por tu insistente y paciente amor. Hoy una vez más gritas con voz de trompeta a todos los que estamos escuchando esta palabra: oídme y entendedme. Ay, mi Señor, perdónanos. Perdona nuestro pecado. Perdónanos. Queremos habitar con la sabiduría. Que el buen juicio nos acompañe, la humildad, la mansedumbre, la justicia y la rectitud. Pues ya no queremos más caer en brazos de la mentira, de la injusticia, de la arrogancia, de la soberbia, de la falta de cordura que viene con el pecado. Que la cordura, la inteligencia, el poder, el honor que tú prometes nos acompañe siempre. Gracias, Jesús, por darle forma visible a la sabiduría. Gracias por venir a nosotros y amarnos, pues de lo contrario no amaríamos la sabiduría ni a nuestro Redentor. Por Cristo Jesús. Amén.